Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 30. Mezcla continental. El anuncio de Present Mig rebotó en la instalación, duplicándose y triplicándose a través de los oídos de Izuku. Cada eco golpeaba más fuerte que el anterior. Katsuki. Snipe. Una oleada de aprensión lo atravesó, los escombros ansiosos se acumularon en su garganta. Izuku casi tropezó cuando Nigiteye lo agarró por el codo y lo arrastró hacia las gradas. Sus ojos todavía se estaban adaptando, pero después de un momento o dos en la oscuridad, se encontraron con una sección vacía, sin Setsuna Otorino a la vista. Parpadeó de nuevo, esperando encontrar algún rostro familiar, pero los espectadores más cercanos estaban inundados por una oscuridad anónima. Mientras se recobraban, los objetos de sorpresa de Izuku se manifestaron. Detrás de Present Mig salió Snipe, apareciendo tal como sugería la investigación informal de Izuku. Snipe no era de ninguna manera uno de sus favoritos, pero no pudo evitar admirar la arrogancia del hombre. Al igual que Octavo, estudió en el extranjero, en América, y su traje era la prueba. Como un vaquero clásico de la época anterior a las peculiaridades, Snipe vestía una faja carmesí sobre su traje de compresión de medianoche. Acentuando la camisa azul negra había pantalones beige holgados, guantes sólidos, rodilleras y más hebillas de las que tenía derecho a poseer. La corona de su traje de héroe, sin embargo, era el espectacular sombrero de vaquero con una gran S grabada. Rastas y un bozal de cuero situados en lados opuestos de su ala inferior, dándole el aura de un forajido nacido en el campo. Si bien era principalmente por estética, el traje de Snipe daba la impresión de un hábil luchador contra el crimen. La mitad de su acercamiento a los actos heroicos era su apariencia, y su traje era la pieza de acento perfecta. No solo parecía que ganaba peleas de bar y criaba ganado, parecía que había conquistado su rebaño solo mediante la intimidación. Un revólver personalizado descansaba en su cadera, no más grande de 1 pulgada de su palma. Era más voluminoso que una pistola típica, con más cámaras en su cilindro que un revólver. Bienvenido, Snipe. Como nuestro francotirador residente en la UA, Snipe ha sido un táctico avanzado de largo alcance durante años, así como nuestro profesor de álgebra. Aunque es el único hombre de nuestra facultad que no se graduó de la UA, es tan rudo como el resto de nosotros. Present Mig retumbó, balanceando su delgado brazo como para mostrar a Snipe como un trofeo bien ganado. Unos pocos estudiantes se atrevieron a aplaudir, incluso cuando la habitación se había vuelto unos grados más fría. Izuku esperaba que hubiera muchos en su bote. Ninguno de ellos se había preparado para pelear contra profesionales. Al darse cuenta de la tensión, Present Mig se hizo a un lado y le dejó el micrófono a Snipe. Izuku gimió. Las entrevistas de Snipe fueron infames. Snipe golpeó el micrófono por un segundo, buscando a tientas un buen agarre. Probando. 1, 2, 3. ¿Pueden oírme? Ni una sola respuesta de la multitud. Vamos. Acabo de. El micrófono está bien. Present Mig susurró, dándole un codazo al héroe occidental. Vaya. Como sea, es como dijo Mig. Me enfrentaré a nuestro primer examinado, Bakugo. ¿Dónde estás? Izuku escaneó la multitud oscura, tratando de vislumbrar a su amigo de la infancia, pero no encontró nada. Snipe tocó el micrófono, creando un repugnante sonido de golpes que resonó en el cavernoso estadio. Bakugo Katsuki. Bakugo Katsuki, ¿dónde estás? Seamos claros, si no te presentas, estás fuera. Los titiriteros brotaron de la multitud, preguntándose dónde estaba la primera víctima. Pero de repente, Izuku lo escuchó. Los sonidos de la lucha. Un estallido y un crujido, carne golpeando contra la tela y murmullos enojados detrás de él. La luz del medio que iluminaba el centro del escenario giró, atravesando el estadio hasta que aterrizó en el asiento más alto detrás de ellos. Izuku, en ese momento, se sintió como pez fuera del agua. Vesgenis estaba muy por encima, sus hilos de mezclilla enredando a un joven rubio. Katsuki se retorcía en su lugar, incluso cuando los hilos lo envolvían. Era una escena de un sueño.
Katsuki, atrapado por el tercer héroe más grande de Japón, era una cosa, pero lo que atrajo la verdadera mirada de Izuku fue: golpeó con un codo las costillas de Nigiteye. Señor, ¿qué pasa con ese corte de pelo? Puede que Nigiteye no se haya reído, pero Izuku nunca se perdería una carcajada del hombre. Pero incluso mientras bromeaba a expensas de su compañero de juegos de la infancia, la batalla de Bakugo se detuvo, sus obstinados intentos de liberarse se desaceleraron. Sus ojos, charcos de sangre carmesí, buscaron entre la multitud como si buscaran algo. No sabía cómo lo estaba viendo Katsuki. Todavía estaba al amparo de la oscuridad, pero estaba seguro. Fue la forma en que dejó de luchar, la forma en que sus ojos se endurecieron en los de Izuku. En la breve ventana en que detuvo su alboroto, Best Jeanist saltó por el aire, llevando a Katsuki hacia el escenario. Sus espaldas permanecieron iluminadas mientras los focos los seguían, destacando su arco cuando aterrizaron junto a Snipe. Katsuki giró la barbilla sobre su hombro, mirando a Izuku. La sensación era espeluznante, como una persona que hace contacto visual con él en sus sueños. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera decir si era ira o algo más en los ojos de Katsuki, sus hombros se desplomaron y su atención volvió al escenario. Un solo hilo de mezclilla le robó el micrófono a Snipe, arrojando el dispositivo a las manos de Best Jeanist. Katsuki se tomó el tiempo para frotar su cabeza con furia, sacándola de la pulcra peineta en la que había estado. Hola, héroes de la OA, vengo a ofrecerles este joven talento, aunque temo decir que no es mío. Lo que están por presenciar son sus propios talentos, yo soy simplemente un pastor del programa de conexión. Dijo Jeanist, antes de devolverle el micrófono a Present Mic. Con un tirón con el peso de una pluma, el tercer héroe más grande se volvió hacia la multitud, dejando solo a su estudiante. Estallaron más titiriteros, incluso ahora. Izuku miró a Nigiteye, la pregunta aún no se había formado en su lengua antes de que el hombre respondiera. El programa de conexión brinda a los estudiantes excepcionales sin conexiones la oportunidad de participar en una Z. A diferencia de nosotros, no son una combinación de mentor y estudiante. Sin embargo, eso no significa que Jeanist solo esté dando esta oportunidad. El chico debe ser excepcional para haber ganado su atención. Izuku se recostó en su silla, intrigado pero no sorprendido. Supongo que tiene sentido. Kak-chan siempre fue el mejor. Aunque nunca se habría peinado el cabello. Izuku dijo, justo cuando los ojos de Nigiteye se abrieron. ¿Lo conoces? Confío en la observación de Jeanist del niño, pero ¿qué sabes de su habilidad? Bueno, sí. Solía estar con él cuando éramos pequeños. Él era su propio pequeño jefe de pandilla. Golpeaba a todos los niños con los que peleaba. Especialmente a mí. Nigiteye se movió, su intriga transformándose en confusión. Él abusó de su peculiaridad contigo. ¿Te entiendo bien? ¿Por qué se convertiría en un héroe? ¿Por qué no lo denunciaste? Izuku no dijo nada mientras Present Mic retrocedía del escenario, permitiendo a Katsuki y a Snipe algo de espacio. Comenzó a contar hacia atrás, comenzando desde 10 y luego haciéndose más lento con cada conteo. Izuku luchó por responder mientras el peso de la habitación se hacía más espeso. A medida que Present Mic se acercaba a uno, la tensión parecía aumentar. La multitud, al igual que él, fue marcada en el intercambio. Fue solo cuando Present Mic llegó a la última letra que Izuku pudo encontrar su voz nuevamente. 1. Vamos, vamos, vamos. Kak-chan fue un imbécil que cometió todos los errores que cometen los niños poderosos. Pero si hubo alguien que All Might inspiró más que nosotros, fue él. En el milisegundo que terminó el conteo de Present Mic, Snipe ya tenía el revólver en la mano. Un tiro disparado. Un segundo, un tercero y un cuarto estallido estallaron en rápida sucesión, atravesando el lugar donde Katsuki había estado parado. O al menos, la multitud pensó que esos últimos 3 disparos habían sido balas. A Katsuki Bakugo solo le tomó 3 explosiones alcanzar al héroe profesional, ambas palmas juntas en la cara del hombre antes de desatar una cuarta. La siguiente explosión envió a Snipe volando hacia la pared, la piedra se agrietó por la fuerza. Sin embargo, el héroe occidental no vaciló y disparó 2 tiros más. El estómago de Izuku estaba dando vueltas cuando Katsuki tomó ambos de frente, ambos proyectiles chocando con sus hombros.
La fuerza envió al joven tropezando hacia atrás, pero nunca cayó. Desde esta distancia, Izuku no podía escucharlos, pero ni siquiera él podía pasar por alto la forma en que Snipe se detuvo para quitarse el sombrero ante el tipo. «Oh», dijo Nighteye, mirando a Katsuki dispararle a Snipe las balas de goma y aún corriendo impunemente. «Veo». En un abrir y cerrar de ojos, Katsuki estaría a la defensiva, disparando algunas balas y desviando otras. En el siguiente, estaría en el flanco de Snipe, lanzando una explosión tras otra en su cara. Aún así, aunque aparentemente eclipsó al héroe en maniobrabilidad, poder y durabilidad, su caída final fue la capa de Snipe. Por lo que Izuku sabía, no había cambiado su composición en los últimos años, y eso significaba dos cosas. Era resistente a la fuerza, pero lo más importante, a prueba de fuego. Era como un escudo líquido, colgando de su lado izquierdo. No importaba cuánto se lamentara Katsuki sobre el hombre, la capa lo contrarrestaba. Según la estimación de Izuku, necesitaría al menos quintuplicar la potencia de fuego para eclipsar por completo su diseño único, algo que sabía que el tipo solo podía hacer después de ahorrar varias gotas de sudor. Aún así, una sola explosión fuerte noquearía al hombre si Katsuki aterrizara uno en su flanco derecho. Desafortunadamente para él, eso parecía improbable. Era difícil saber si el rubio se dio cuenta, pero Snipe lo estuvo molestando todo el tiempo, siempre caminando en el sentido de las agujas del reloj a su alrededor. En las raras ocasiones en que Katsuki se ponía de su lado vulnerable, Snipe lo obligaba a retroceder con su pistola de fuego rápido y luego el ciclo se repetía. Después de casi 5 minutos de esto, las rodillas de Katsuki finalmente cedieron, su derecha cayó al suelo del escenario de tierra. Puede que no haya sido un gran protector en ese entonces, pero su deseo de aplastar la villanía supera con creces el de cualquier otra persona. Izuku dijo, mirando al joven mientras luchaba por ponerse de pie. Los pensamientos de ese vergonzoso día en el tren surgieron, recordándole cómo Katsuki sabía de su mayor fracaso. La vergüenza que lo embargó fue inmensa, pero más que eso, una pequeña gratitud floreció en su interior. Era obvio que Katsuki lo odiaba, pero nunca se lo había dicho a nadie. Sin los labios sellados de Katsuki, la vida de Izuku podría haber ido mucho peor. Su agradecimiento se mantuvo fuerte, incluso cuando el tipo apartó de un manotazo la mano amiga de Snipe. Se puso de pie solo, encorvado, brusco y exhausto. Quizás para los otros héroes presentes, parecía lo contrario de heroico, pero las apariencias importaban poco a Izuku hoy en día. En el fondo, sabía la verdad de su carácter, incluso cuando se las arreglaba para ocultarlo también. A Izuku le gustaba pensar que un fragmento de ese verdadero yo brillaba. Snipe tomó el micrófono y le dio una palmada en la espalda. Bueno, eso fue mucho más difícil de lo que pensé que sería. No puedo decir que esperaba esto, viniendo del programa de conexión, pero él es el verdadero negocio, amigos. Bakugo, Katsuki, tienes mi sello de aprobación. Bienvenido a una Z, salvo que cometas algún delito en los próximos 30 días. Nada obvio cambió en la postura del chico, excepto el pequeño movimiento de su barbilla. Los ojos carmesí iluminados se encontraron con los verdes oscuros durante un último segundo antes de que Katsuki asintiera, estrechara la mano de Snipe y se alejara. Ten cuidado con él cuando se una a tu clase. Parece ser un salvaje. Dijo Nighteye, con el pulgar y el índice en la barbilla. Izuku asintió, pero no dijo nada. Estaría haciendo algo más que cuidar al tipo, si sus instintos fueran correctos. Era necesaria una larga charla. Bueno, eso fue un entretenimiento increíble, ¿quién diría que ese niño era tan poderoso? Y pensé que todo lo que podía hacer eran petardos. Present Mig dijo, deslizándose de nuevo en el escenario. A pesar de que Snipe usaba una máscara anónima, nadie podía confundir la mirada de muerte que le dio al héroe de la radio. Present Mig no le dio a la mirada furiosa más atención que una mosca en la pared, sino que siguió la corriente del momento. Muy bien, entonces, en cuanto a nuestro próximo examinado, será el propio hijo de Torbellino, Inasa Yorashi. Inasa, vamos abajo. Los ojos de Izuku se desorbitaron al escuchar esa introducción. Torbellino tuvo un hijo. ¿Están tomando la prueba hoy? Pensó que Torbellino era un héroe mayor.
Básicamente jubilado hoy en día. Demonios sí. Gritó una voz, casi tan fuerte sin micrófono como Present Mic con uno. El foco giró, apuntando hacia una bala de cañón humana que se precipitaba hacia el centro. El joven era enorme, más grande que algunos de los héroes adultos que Izuku había visto ese día, y la velocidad a la que saltaba al suelo era aterradora. Sin embargo, justo antes de tocar el suelo y romperse todos los huesos de su cuerpo, una enorme ráfaga de viento lo empujó hacia arriba, ralentizando su descenso a la nada. Flotó en el aire por un momento, sus vientos llevaron su risa rugiente a través del coliseo. Oye, Mick, ¿contra quién estoy peleando? Estoy tan emocionado. Esto es mucho mejor de lo que esperaba. Present Mic se rió del entusiasmo del niño justo cuando Izuku esbozó una sonrisa. La energía era contagiosa. El centro de atención volvió a girar hacia las gradas cuando sonó un fuerte silbido, atrayendo la atención de la multitud. Los ojos de Izuku se volvieron platillos cuando la luz reveló a Torbellino, y presumiblemente a la madre de Inasa. Ella era hermosa. Su juventud se aferraba a ella como una segunda piel, su pulcra expresión solo se veía estropeada por la cegadora media luna blanca que ella llamaba dientes. En cuanto al héroe mismo, tenía el cabello gris con arrugas, tallando surcos en su rostro por docenas. Izuku parpadeó, mirando a Nicteye. ¿No es eso un poco raro?, preguntó Izuku, a lo que Nicteye le dio un codazo. No seas grosero. Parecen una pareja encantadora. Pero sí, lo es. Oh, me encanta ver tanta energía. Llamó una voz femenina, una figura esbelta saliendo de las sombras bailando un vals. Midnight se veía tan bien como cualquier video que Izuku hubiera visto. Quizás mejor su leotardo ceñido era mucho menos revelador que hace unos años, pero no ocultaba nada de su forma o volumen. Al menos hoy en día se tapaba las partes íntimas. A Izuku le sorprendió que la dejaran vestirse como lo hacía, incluso si era tan modesta como nunca la había visto. Se suponía que debía enseñar a los niños, ¿verdad? Inasa ni siquiera se inmutó ante la notoria seductora, sino que se dejó caer hasta el suelo. Sus rodillas apenas se doblaron para absorber el impacto, pero no parecía peor que antes. En cuanto a este joven vigoroso, hemos elegido desafiarlo con nuestra mujer más vigorosa. Midnight se graduó en una de nuestras mejores clases de este siglo. Y lo sabría, porque estábamos en la misma clase. Déjenme decirles algo, amigos. Solo porque tiene una peculiaridad de tipo incapacitante, no esperen que sea una presa fácil en el combate. Es un monstruo total, la combinación perfecta para el chico maravilla. Está bien, exclamó Inasa, tan fuerte como Present Mic. Fufu, esto va a ser divertido, dijo Midnight, deslizando el micrófono de la mano del rubio. Estoy esperando grandes cosas de ti, Torbellino Jr. Con un guiño, volvió a colocar el micrófono en Present Mic y comenzó la cuenta regresiva. 10. La ropa de Izuku comenzó a moverse, una pequeña brisa levantó el dobladillo de su camisa. Su flequillo comenzó a balancearse junto a ellos mientras el cronómetro continuaba avanzando, el poder de la brisa era inversamente proporcional a cuán bajo era el número. Alrededor del 5, cuando Izuku entrecerraba los ojos para evitar el polvo volador, su bolsillo zumbó. Setsunasaurio. Amigo. No puedo decir si estoy enamorada de ella o asustada por ella. Izuku Midoriya. Ciertamente es bonita. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Gran Torino? Setsunasaurio. Encontramos a Shoto. Endeavor es tan delicado como siempre. No puedo creer que tengas las pelotas para seguir entrenando con ese tipo a veces. 4. Setsunasaurio. Hola, Setsunasaurio. Eso fue Shoto, por cierto. Además, no está permitido decir que es bonita. Y Shoto definitivamente está de acuerdo. Setsunasaurio. Sí, soy Shoto y estoy de acuerdo. 3. Izuku comenzó a enroscarse en una bola. Sin un buen agarre en su camisa, los vientos veloces podían arrancarla de su espalda. Era una locura pensar que un niño tenía tanto poder. Esos genes Torbellino realmente deben brillar. Izuku Midoriya. Por supuesto que lo es. ¿Y por qué no puedo llamarla bonita? Es solo un hecho. No es como si me estuviera desmayando por ella. 2. Setsunasaurio. Hay una cantidad limitada de chicas bonitas en tu vida y ya estás al máximo de tu capacidad.
Izuku sintió que su rostro se calentaba. Su confianza siempre lo cautivó. Confirmó que Nigiteye no estaba leyendo por encima de su hombro, pero el hombre estaba demasiado ocupado con sus gafas para espiarlo. Izuku Midoriya. Capacidad máxima. Creo que tengo espacio para expandirme. No quisiera que mi mamá se sintiera sola. Setsunasaurio. Te odio. 1. Era como nadar debajo de una ola enorme. Toda la presión del aire del coliseo se distorsionó, rasgando la ropa suelta y arrojando a la gente de sus asientos. Maldiciones y aullidos resonaron en el estadio, aunque ninguna voz se hizo más fuerte que el rugido del viento en sus oídos. El suelo de tierra de la arena se desgarró y se convirtió en polvo para darle una fuerza tangible al tornado personal de Inasa. Izuku titubeó cuando casi perdió el agarre de su teléfono, y en su prisa por recuperarlo, dejó su asiento. Cayendo hacia adelante, estuvo a punto de caer por encima de la barandilla antes de que Nigiteye sacrificara sus gafas para tirar de él hacia atrás. Volvió a mirar al hombre. Una nota de vergüenza lo recorrió. Culpa mía. Izuku gritó por encima del viento, ahogándose cuando los escombros quedaron atrapados en su garganta. Nigiteye no respondió, solo metió la mano en el bolsillo de su abrigo para sacar un par nuevo. En el centro, era como un combate de lucha libre entre protuberancias globulosas de aire. Detrás de Inasa había un viento marrón sucio, girando como un generador a medida que acumulaba más y más energía. En cuanto a Midnight, se había rodeado de sus propios humos, lo que obligó a Inasa a crear un bolsillo a su alrededor si no quería que su poder para dormir se extendiera. Su control asombró a Izuku. Inasa mantuvo sus poderes separados como el aceite y el agua. Fue toda una hazaña no dejar que ninguna de las peculiaridades de la mujer se filtrara en la suya. Las peculiaridades de tipo viento eran famosas por su naturaleza salvaje e impredecible. A medida que se prolongaba el estancamiento, dos cosas quedaron claras. El hijo de Torbellino era un genio, y la habilidad de Midnight superó con creces la percepción que los medios tenían de ella. Incluso cuando la brecha en su fuerza pura se hizo evidente, Midnight mantuvo la calma. Incluso cuando Inasa comenzó a lanzar ejercicios de aire hacia sus defensas y comenzó a comprimir sus gases cada vez más, siguió siendo el epítome de la confianza y la gracia. Si Izuku tuviera que juzgar por su tamaño, Inasa había generado al menos el cuádruple de la fuerza de Midnight. Su tornado abarcó el de ella y algo más. Pero más que eso, comenzó a carcomer la protección de la mujer. En lugar de destrozarlo como lo haría un tornado normal, parecía que los vientos internos del chico hacían más para comprimir que para jalar. La burbuja de Midnight disminuyó, pasando de ser del tamaño de una casa a una habitación, y luego de una habitación a un refrigerador. Para cuando Inasa se detuvo, las finas volutas rosadas en el aire se condensaron en una mancha rosa. No puede seguir jugando a la defensiva, señora. Veamos algunos movimientos. Gritó Inasa, su voz rasgando las gradas al igual que lo hicieron sus vientos perdidos. Ni un alma lo escuchó mal. A lo largo de todo, sin embargo, los suaves golpes sordos de la risa comenzaron a resonar. El viento rugiente debería haber ahogado la voz, pero al igual que la de Inasa, surfeó en las corrientes de viento, extendiéndose por todo el coliseo. ¡Oh cielos! ¡Cómo adoro esa juventud!, dijo Midnight, su risa haciendo cosquillas en los oídos de todos. Me pregunto qué tan lindo serías durmiendo en mis brazos. Su brazo era como una caña, rasgando un pequeño agujero en la prisión que Inasa hizo para ella, pero fue suficiente. Su compresión de su gas solo se extendió un pie al parecer, y en el segundo en que las yemas de sus dedos se insertaron en el flujo de aire más convencional de su huracán, su polvo rosa escapó. Su poder trabajó contra él aquí, atrayendo toda la fuerza de su peculiaridad hacia la suya. Se extendió como una inundación, vertiéndose en el centro de su huracán y en las gradas por igual. Sin embargo, Izuku no sintió nada de sensor de peligro. Incluso mientras luchaba por subirse la camisa hasta la nariz, no sintió nada. Su investigación le había demostrado que la peculiaridad inductora del sueño de Midnight tardaba unos segundos en incapacitar a las mujeres, pero si entraba en el sistema de un hombre, estaría fuera en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el muro rosa nunca los alcanzó. En lugar de que los vientos de Inasa lo llevaran a las gradas, se detuvo mucho antes de alcanzar al espectador más cercano.
Izuku se sorprendió cuando se retiró lentamente, junto con la enorme tormenta interior. Por el puro sonido, Izuku no calculó ninguna pérdida de fuerza, pero no había más brisa en las gradas. De un vistazo, parecía haberse desvanecido, pero eso estaba mal. De hecho, parecía que el tornado de Inasa en realidad se había comprimido, solo para girar más rápido. Atrajo todo el gas somnífero de Midnight sobre sí mismo, una pequeña burbuja de nada que lo protegía como el casco de un astronauta. Por sorprendente que fuera a simple vista, lo que realmente impresionó a Izuku fue lo que hizo a continuación. El tornado comenzó a deformarse, girando cada vez más rápido a medida que comenzaba a alargarse y adelgazarse. Lo que una vez fue un huracán del ancho del Coliseo, ahora se había convertido en un taladro rosa, no más ancho que la altura de una persona. Eres increíble, Midnight. Pero tendré que pasar. Inasa rugió, antes de aparentemente agarrar el fondo cónico de su creación y retorcerlo. Como si girara en el lugar con una cuerda, el delgado tornado tiraba con el movimiento, envolviéndolo como un rollo. El producto final fue una esfera 2 veces más larga que su envergadura. Era obvio el gran esfuerzo que estaba poniendo en mantenerlo unido, pero incluso entonces, no trató de hacer que fuera una combinación de resistencia. Con un movimiento glorioso, clavó un pie en el suelo, torció la cintura y arrojó la enorme esfera rosa a través de la salida del Coliseo. Explotó con un ruido sordo. El único sonido en el estadio eran los gritos sordos de los peatones sorprendidos. Un silencio había caído sobre los espectadores internos. Nadie dijo una palabra. Ningún murmullo hizo cosquillas en los oídos de Izuku, ningún locutor entusiasta interrumpió el momento. Por un breve segundo, todos se quedaron asombrados, imaginando en qué clase de monstruo se convertiría el hijo de Torbellino. El objeto de la atención de todos estaba resoplando y resoplando, con una rodilla plantada en el suelo, pero no estaba derrotado. Midnight le arrebató el micrófono al atónito Radio Hero, marchando hacia el centro de la arena junto a Inasa Yoarashi. Ella lo ayudó a ponerse de pie, incluso cuando él se elevaba sobre ella. Bueno. Comenzó Midnight, su fachada de confianza se resquebrajó por un segundo. Snipe lo dijo mejor. No esperaba esto, pero este chico es genial. Lo reconozco. Bienvenido a una Z. Y para tu primera lección, encuéntrame en algún lugar privado. Quiero instruirte sobre cómo administrar adecuadamente mis activos de gas somnífero. Afuera no funciona tan bien, campeón, pero funcionará aquí. Felicidades. Ella estiró el brazo para darle la mano, pero antes de que pudiera lograr el gesto profesional, Inasa le arrebató el micrófono. Saltó de su mano a la de él, haciendo susurrar la tierra suelta a su lado. Gracias por la oportunidad, Ua. Estoy emocionado de unirme, pero estoy aún más emocionado de trabajar con todos ustedes en las gradas. Plus Ultra. Dijo, poniendo el micrófono demasiado cerca de su boca. Izuku hizo una mueca, deseando tener la capacidad de cubrirse ambos oídos con las manos en lugar de una. Con su outro completado, Inasa golpeó la palma de la mano de Midnight, la guió a un nudillo limpio y saltó hacia las gradas. Midnight era una buena actriz, pero ni siquiera ella podía ocultar lo excitada que la dejaba. Eventualmente, se decidió por suspirar en el micrófono. Ah, juventud. Mick. Devolviéndole el micrófono al locutor, se fue por donde había venido, moviendo las caderas. Present Mick parecía rebosar de energía, emocionado. Vaya, qué partido. Cuidado, amigos, no quiero alarmarlos, pero ese podría haber sido el mejor de la noche. ¿Quién hubiera pensado que los estudiantes habrían obtenido un espacio 2 veces seguidas? Oremos. Veamos si nuestro próximo aspirante tiene la mitad de energía que Torbellino Jr. El siguiente, Yoru Sashimi. A pesar de lo ágil que era Present Mick, el resto de la multitud todavía se estaba quedando atrás. Muchos habían comenzado a murmurar entre ellos, asombrados. Incluso Izuku, tan concentrado como estaba, descubrió que su entusiasmo se desbordaba. ¡Wow! Ese tipo era un monstruo total. ¿Sabía que Torbellino tuvo un hijo, señor? Preguntó Izuku, viendo como un pequeño pelirrojo caía en la arena. Nigiteye se encogió de hombros. No realmente, aunque definitivamente es algo bueno. Supongo que conoces su historia. Fue uno de los 10 mejores héroes cuando All Might aún era un novato.
Fue una verdadera lástima cuando desapareció del ojo público. Él hizo un buen trabajo, y si la actuación de hoy significó algo, su hijo podría ser aún mejor. Parece que va a haber una competencia real, ¿no es así? Izuku asintió, sacando su teléfono. Se sintió un poco escandalizado por la última respuesta de Setsuna, solo captándolo a partir de ese momento. Sin embargo, mirar de nuevo el mensaje hizo nacer un pequeño anhelo en su pecho. Quería ver la prueba con ella. Izuku Midoriya, ¿podemos encontrarnos? No es que haya algo malo con Nigiteye, es solo que... Setsunasaurio. Lo tengo, Ned. Señal entrante. A la mitad de las gradas, apareció una diminuta luz de teléfono que atrajo su atención. Tocando el hombro de Nigiteye, Izuku lo empujó en la dirección de la luz. Ese es nuestro grupo, señor. Dirijámonos antes de que alguno de nosotros sea llamado. Dijo, a lo que Nigiteye frunció el ceño. ¿Están los hombres Todoroki con ellos? Dijo, entrecerrando los ojos cuando la luz del teléfono se refractó tanto en amarillo como en rojo en los asientos adyacentes. Izuku asintió. Sí. Quiero encontrarnos antes de que cualquiera de nosotros pelee. Fuerza en números, ¿verdad? Siéntete libre, pero no me uniré a ti. Si te vas ahora, aquí es donde nos separaremos. Prefiero no arruinar tu día con las peleas de Endeavor y mías. Izuku se mordió el labio interior, habiéndolo olvidado. Nunca se gustaron mucho, incluso cuando continuaron trabajando juntos en el Cuervo. Izuku vaciló. Quería el apoyo de su mentor durante todo el proceso, pero si era él o Setsuna. Está bien. Deséeme suerte, señor. Gracias por todo. Izuku dijo, lanzando una mano para que él la estrechara. Nigiteye lo miró fijamente, con el rostro en blanco, antes de deslizar su palma en la de Izuku. No dijo nada mientras sus ojos comenzaban a brillar, la luz púrpura destacándose en la oscuridad de las gradas. Sin ese brillo, es posible que Izuku no hubiera podido ver el ceño fruncido que de repente estropeó su expresión. Concéntrate en lo que te he entrenado, pero no olvides que no hemos terminado. El camino de la maestría es uno que continuaremos caminando juntos, independientemente de lo que suceda esta noche. Muéstrales lo mejor de ti y buena suerte. Sí, señor. Izuku se encontró reflejando el ceño fruncido de su maestro cuando se fue, su mente turbulenta. ¿Usó previsión? ¿Qué pasó con el siniestro adiós? Al estar tan concentrado en sí mismo, no se dio cuenta del peligro para caminar que eran los espectadores frente a él. Su pie se enganchó en el zapato de otro, mandándolo despatarrado. Sin embargo, antes de que pudiera tropezar por completo, una mano lo atrapó, blindada y fría al tacto. Los ojos de Izuku se abrieron cuando un repentino destello de luz de la arena iluminó al yetero, la armadura plateada de Ingenium reflejaba la luz con un acabado de espejo. Sin embargo, cuando alguien habló, provino de su izquierda, en lugar de su boca. Ten más cuidado. Este no es un palacio para deambular como un príncipe descarriado. Toma este examen en serio o vete. Dijo una voz, indignada y que no coincidía en absoluto con el aura fría de Ingenium. Izuku parpadeó. El breve segundo que había visto las caras de ambos, estaba mirando a dos clones. Ingenium tuvo un hijo. Lo siento. Tendré más cuidado. Buena suerte en tu prueba. Izuku respondió, antes de irse apresuradamente. Si bien el joven no parecía hostil, Izuku no estaba de humor para su energía. Los tipos correctos y tensos como él siempre tenían las reacciones más volátiles a su discapacidad. O se inclinaban por él o le enseñaban los dientes. Y él tampoco quería arriesgarse. Siguió la luz de Setsuna como un marinero perdido, su teléfono un elegante faro. Centrarse en eso permitió que su mente se tranquilizara, su presencia anuló su incomodidad. Subiendo a los asientos de grada por encima de ellos, se sentó detrás de Setsuna y Shoto. «Hola chicos, ¿cómo nos sentimos?», preguntó, inclinándose hacia adelante justo cuando una explosión sacudió la arena. «Bueno, lamento decirlo, pero el señor Sasimi está inconsciente. Mis condolencias para la familia, pero me temo que tenemos nuestro primer fracaso en el examen. Recibirá atención interna, por supuesto, así como compensación por daños emocionales. ¿Puedo haber alguna idea?», Present Mig dijo, pasando el dispositivo al héroe ganador.
El joven aquí cometió el clásico error de confiar en el poder sobre la técnica. Tal vez podría ser una mejor adición a 1A, o incluso a estudios generales, pero simplemente no es apto para las mentes técnicas maestras de una Z. Buena suerte la próxima vez. Youch, él es duro. Setsuna dijo, girando en su asiento para mirar a Izuku. Shoto la reflejó, aunque solo con el giro de su barbilla. Powerloader es un hombre honesto, dijo Endeavor, su voz grave sorprendió a Izuku. Mientras el hombre hablaba, su rastrojo comenzó a arder, iluminando su rostro. Es por eso que nunca llegó al top 100. En cualquier caso, es bueno verte, Midoriya. Reza para que mi hijo no ocupe el último lugar antes de que puedas actuar. No seas idiota, Todoroki. Habrá muchos apestosos, solo mira a ese mocoso Yoru. Dudo que haya suficiente talento en esta arena para llenar una clase estándar, incluso si fueran indulgentes. Gran Torino dijo, murmurando desde el lado opuesto. Endeavor resopló, extinguiendo las llamas de su bigote. Permíteme ser competitivo para mis aprendices, viejo. Dios sabe que ninguno de ellos dirá nada. Ahí es donde te equivocas, padre. Shoto dijo, hablando por primera vez. ¿Izuku? ¿Sí? ¿Viste al tipo Yoarashi, verdad? Ese, sí. Fue un poco difícil pasarlo por alto. Bueno, hasta ahora, él es el único que en realidad venció a un maestro. Ese chico rubio entró porque le gustaba a Snipe. Tengo la intención de superar eso. Eso lo sorprendió. Shoto por lo general nunca fue tan expresivo. El niño tímido al que solía enseñar matemáticas puede haber superado su torpeza, pero nunca su pasividad. Oh, ciertamente. El hijo de Torbellino puede haber ganado, pero seré el primero en incapacitar a un maestro. El más rápido, además de ti, dudo que alguien más pueda siquiera soñar con eso, así que ten cuidado. Yo tomaré el primer lugar en nuestra clase. Sin ofender, Seth. Setsuna dio un silbido bajo cuando terminó su discurso, agregando un lento aplauso para enfatizar. Maldita sea, todo. ¿De dónde viene toda esta agresión? Ella preguntó. Papá escupió en tu ti. La montaña de un hombre se movió, su bigote repentinamente se iluminó una vez más. ¿Qué fue eso? Setsuna chilló, separándose en micropedazos y reuniéndose junto a Izuku. Ella apoyó la palma de su mano en su hombro, colocando su mejilla sobre él como si Izuku fuera una especie de escudo. En piloto automático, Izuku colocó una mano sobre su rodilla, como si eso la protegería del héroe de fuego infernal. Sin embargo, Endeavor no saltó sobre los asientos con la intención de convertirla en cenizas. Después de un momento de mirarla con furia, se encogió de hombros, dándose por vencido. Viene de la nada. Acabo de tomar la decisión ahora. Shoto dijo. Muy por debajo, Present Milk anunciaba al próximo retador, Jusou Nenuki. Setsuna retrajo su mejilla de la de Izuku, recostándose en su silla. Izuku extrañó el calor, por breve que fuera. Sé sincero. Solo quieres un buen desempeño aquí para poder compensar tu examen de matemáticas, ¿verdad? Una bocanada de llamas cobró vida en el ojo de Shoto, que reprimió con una mano, con los ojos muy abiertos e indignado. No. Estaré bien. La prueba no fue tan difícil. Izuku levantó una ceja. Espera, era solo álgebra 2. No me digas que todos mis esfuerzos fueron en vano. Izuku dijo, justo cuando Endeavor miró a su hijo de reojo. Puse a Chica en la universidad solo para que reprobaras un examen de álgebra 2. Murmuró, antes de volverse a la arena enfadado. Midoriya. Repasa con mi hijo antes de que comience la escuela. No fracasé. Fue solo, un poco difícil. Han pasado años. Estaría más fresco en mi mente si no me hubieras hecho tomarlo hace tanto tiempo, padre. Disculpa. ¿Crees que puedes derrotar a un profesional cuando apenas puedes manejar ángulos y gráficos? Entonces su atención volvió a la arena, Shoto echando humo en silencio. Los hombros de Izuku y Setsuna se tocaron, el contacto constante lo mantuvo caliente. Estar de vuelta en su presencia había borrado cualquier inquietud persistente que Nigiteye le había impartido. Juntos, observaron cómo, uno por uno, los examinados aprobaban o reprobaban. Onenuki fue excelente, para sorpresa de Izuku.
Su peculiaridad fue el contraataque perfecto para cementos, permitiéndole casi derretir cualquier ataque que el concretero le lanzara. Incluso cuando el enfrentamiento fue favorable, su habilidad era obvia. Izuku nunca captó qué héroe lo patrocinó, pero era obvio que en algún lugar de este gran salón, un mentor lo observaba con orgullo. Una docena de otros aspirantes a héroes iban y venían, y aunque la mayoría de ellos se fueron rechazados, Setsuna los animó a todos. Una chica pelirroja, Kendo, llamó su atención tan pronto como entró en la luz, y vaya que no los decepcionó. Si bien su delicadeza de peculiaridad real era bastante escasa, su habilidad de combate era tan buena como la de ellos, tal vez incluso mejor. Ella nunca terminó de someter por completo a su oponente, Ectoplasm, en la cuenta de sus clones, pero estuvo cerca, y por eso, fue aceptada. Resultó que el clon de Ingenium era en realidad un hermano pequeño, en lugar de un hijo. En ese momento, Izuku se sintió tonto, pero se consoló. Después de todo, realmente se parecían. El hermano, a pesar del palo en el trasero, fue rápido en sus pies. Para él, rápido era un eufemismo. Su oponente, Present Mic, usó ataques de ondas de sonido, y aún así logró esquivar la mitad del tiempo. No es que el chico fuera más rápido que el sonido, por supuesto, ni mucho menos, pero debería fortalecer su peculiaridad lo suficiente. Pensamientos para más tarde. Fue una pelea bastante entretenida. Present Mic nunca soltó el micrófono, dando un comentario continuo todo el tiempo. ¡Wow! Cuidado con esas cosas, decía, apenas apartando la cabeza del camino de las devastadoras patadas del chico. Más de una vez, una patada fuera de lugar había destrozado las paredes donde alguna vez estuvo Present Mic. Fue bastante fascinante ver sus habilidades de cerca. La familia Ida tenía una larga historia como héroes, pero el estilo de lucha de cada generación era diferente. Años atrás, los Idas habían usado sus motores internos para impulsar el equipo de apoyo. Ahora, accionaban tubos de escape que los impulsaban a altas velocidades. Aunque el chico Ida nunca consiguió un tiro limpio, fue aceptado. Izuku dudaba que Present Mic hubiera sido consciente de aceptarlo si lo hubiera hecho. Siguiendo al hijo menor de los Idas, hubo una serie de fracasos. 4 estudiantes se fueron con amargura, cada uno con increíbles peculiaridades, pero ninguno del talento que Izuku había visto hasta ahora. Si aprobaban la práctica estándar, podrían ser bastante buenos en el futuro, pero tal como eran, era difícil de ver. Izuku quería marchar allí él mismo y corregir su forma él mismo, pero para cuando los hubiera alcanzado, ya habían fallado. Supuso que no todos se habían entrenado para esta prueba por igual. Esa serie de fracasos se detuvo, sin embargo, con la llegada de una niña. Present Mic la denotaba como Momo Yaoyorozu, y vaya si era algo nuevo. Quizás no era la más fuerte, ni la más rápida ni la más duradera, pero su lucha era la más interesante. Parecía ser una luchadora callejera, capaz de golpear por encima de su categoría de peso según el momento. Sus habilidades mano a mano eran bastante buenas, a la par de las de Setsuna, pero donde realmente brilló fue en sus tácticas y uso de peculiaridad. Creando cualquier cosa de la nada, podía pasar de estar desarmada a sostener un bate de béisbol en un segundo. Parecía que tenía una preferencia no letal en el armamento, pero artilugios más devastadores estaban a su alcance, saliendo solo como último recurso. Parecía ser una experta en todos los oficios, más que una maestra, aunque compensó con creces sus defectos. Bastones, baits de béisbol, escudos antidisturbios e incluso una cimitarra más tarde, todavía estaba levantada y luchando, aunque sin aliento. Sin embargo, incluso cuando su héroe oponente finalmente adquirió una ventaja ganada con tanto esfuerzo, sacó una última arma, un gran cañón. Fue todo un espectáculo ver a un héroe profesional ceder ante una joven con un cañón. Setsuna le dio un codazo en el costado, poniendo su mano sobre su oído para susurrarle: a las perras les encantan los cañones. Nunca lo olvides. Su risa atrajo la atención de Shoto, pero ella lo despidió. El siguiente luchador fue otro del programa de conexión, pero sus habilidades parecían más cercanas a las de Katsuki que esos 4 fracasos anteriores. Aunque, para ser justos, esa brecha era bastante amplia. Neito Monoma, ese chico le dio un infarto a Izuku.
Lo primero que hizo, al entrar en la arena, fue estrechar la mano de su oponente. Bastante inocente, a simple vista, pero en el segundo en que sus manos se tocaron, comenzó la pelea. Tomó la peculiaridad del héroe y la usó contra él, luchando como si la hubiera usado toda su vida. En lo profundo de sus entrañas, sintió que algo se tambaleaba. Un reconocimiento instintivo, pero no fue doloroso. Cerrar los ojos fue un desafío. No quería perderse ni un segundo, pero era necesario. Aunque había desterrado a Quinto de vuelta a la estática de sus pensamientos, One for All todavía estaba al alcance de su mano, su voluntad aún infundida en sus huesos. Lo escuchaba como la radio, sintiendo la forma en que reaccionó. Era tenso, pero no temeroso. Aunque el poder, de un vistazo, se sintió siniestro e infundido con la esencia de su enemigo, no era nada. Monoman no robó la peculiaridad, solo la copió. En cuanto a su moral, aunque muy bien podrían haber sido sesgados, ningún sexto sentido en su estómago lo proclamó malvado. One for All no sentía ningún verdadero parentesco, ninguna conexión con el niño. Si Izuku tuviera que ponerlo en palabras, lo peor se sintió como déjà vu. Perdió mal. Aunque usó su peculiaridad copiada como si la hubiera tenido toda su vida, su oponente hizo lo mismo, solo que su vida había sido más larga. Aún así, fue aceptado sobre la base de su pensamiento rápido y flexibilidad. Izuku no tuvo reparos en tomar la decisión, a pesar de la evidente autosatisfacción del chico. Cuando la séptima incorporación a una Z regresó a las gradas, Izuku pudo sentir un cambio en el aire. Un peso se asentó sobre la multitud, el aire cada vez más fresco y pesado. Los oídos de Izuku resonaron en ausencia de la pequeña charla de los espectadores. Sus instintos se habían sincronizado, una mente colmena formándose alrededor de una expectativa que sacaron del aire como magia. Incluso Present Mic, siempre tan bullicioso, respetó la tensión. Muy bien amigos. Hemos revisado nuestra lista. De nuestros 30 solicitantes, solo 7 han pasado. No queda ni un solo del programa de conexión. Nuestros 3 últimos son todos del tipo de UA. Hemos tenido un talento increíble hasta ahora. El legado de Torbellino, una diosa de la creación, una bomba de relojería ambulante e incluso un imitador perfecto. Sin embargo, aquí en la cabina del locutor, la esperanza más esperada aún está por llegar. Íbamos a dejarlo para el final, pero es hora de tirarle un hueso a la buena multitud, ¿sí? Levantó el micrófono hacia la multitud, como si fuera a recibir un sí. No hubo tal respuesta. Solo un interés gelificado lleno de ansiedad. Bajó el micrófono. Eso pensé. Muy bien, oyentes. Shoto Todoroki. Tu oponente es el siempre peligroso, pero siempre elegante héroe del espacio. Terese. Shoto se puso de pie, justo cuando la multitud dejó escapar el aliento que habían estado conteniendo. No se necesitaba foco. La orgullosa llama de Endeavor ardía con fuerza junto a ellos, iluminando a todo el grupo. Ninguno de los Proero le dijo nada al niño, pero Izuku y Setsuna le dieron una palmada en el hombro, deseándole suerte. No dijo nada, pero les dirigió una sola y larga mirada. Estaba velada con 100 misterios, pero eso estaba bien. Shoto vestía su estoicismo como un abrigo especialmente grueso, pero Izuku había aprendido a ver a través de sus partes más delgadas. Él estaba emocionado.